¿Se ve la presentación, muchachos? Sí, Doc. ¿Sí? Ok. La vez pasada nos habíamos quedado entonces en que pues, al paciente también le va a interesar conocer cuál es su riesgo quirúrgico. Ya que llegamos al diagnóstico quirúrgico y hemos decidido realizar la intervención quirúrgica, pues una de las primeras preguntas que el paciente hace es ¿qué riesgo tengo? Al hablar de riesgo, pues el paciente lo que les está preguntando básicamente es si se va a morir o no durante la cirugía. Y para eso, pues nosotros tenemos una serie de elementos en los que podemos utilizar como factores predictivos de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y en base a eso es como vamos a ver, pues, qué es lo que vamos a poder hacer para prevenir alguna situación de esto. Les decía yo que entonces, de manera rutinaria, se utilizan dos criterios de clasificación. Uno de ellos es el riesgo de ASA, que se viene emitido por la Asociación Americana de Anestesiología, y que es una de las más sencillas de aprender y de entender, porque no evalúa muchos parámetros. Sin embargo, insisto, es una de las más utilizadas. Esta se va a clasificar en 4 y es el ASA 1, que habla de un sujeto normal cuya enfermedad es el motivo de la cirugía. No es una enfermedad que tenga repercusiones sistémicas, no tiene repercusiones psiquiátricas y es un paciente con el mínimo riesgo de cursar, insisto, con una complicación cardiovascular grave. De ahí brincamos al ASA 2, que son aquellos pacientes que tienen una perturbación muy ligera. Al hablar de perturbación nos referimos a las repercusiones sistémicas que pueden llegar a tener y en este caso son de leves a moderados, en el que también es la causa de la enfermedad con otro tipo de repercusiones, pero que además puede venir acompañada de algún otro proceso patológico que puede o no estar relacionado directamente con la enfermedad. Esta es como por ejemplo la diabetes mellitus. Aquí ya empezamos a hablar de problemas cardiológicos, pero que no estén descompensados. Hipertensión, anemia, obesos, bronquíticos, nonatos y los octogenarios por la dificultad que tienen para la adaptación a los cambios fisiológicos severos. Tenemos el ASA 3, que es un paciente que cursa con una enfermedad sistémica grave y que va a limitar la actividad, pero que aún no llega a ser incapacitante. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, volvemos a retomar las implicaciones cardiológicas. Diabetes mellitus con complicaciones vasculares importantes. La insuficiencia pulmonar, el EPOC descompensado. El infarto antiguo del miocardio o la angina de pecho, ya sea inestable o no. O ahora llamados síndromes coronarios. ¿Sí? Y después vendrá la última, que es, bueno, de la penúltima, que es el ASA 4, en el que el paciente ya cursa con una enfermedad sistémica incapacitante, en el que la propia enfermedad sistémica, independientemente de la causa por la que haya que operarlo, puede llegar a poner en peligro la vida en condiciones, digamos, de vida diaria, y que además en la patología no es corregible a través de la intervención quirúrgica. Por ejemplo, un paciente con una hernia inguinal, pero que además tiene insuficiencia cardíaca severa. Pues yo le opero la hernia, pero no le voy a corregir la insuficiencia. ¿Sí? Entonces, en este caso ya entran las insuficiencias cardíacas severas o muy descompensadas, los síndromes anginosos persistentes, la enfermedad coronaria, la insuficiencia pulmonar
la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal o cualquier tipo de alteración endocrina. Entonces nosotros normalmente vamos a estar trabajando con pacientes que están entre el ASA 2 y el ASA 4, que son los más frecuentes. Y finalmente nuestro objetivo es manejar pacientes que caigan en ASA 2 o 3, preferentemente. Habrá condiciones en las que no se va a poder. Y luego ya viene el ASA 5, en el que se trata de un enfermo que pues prácticamente está moribundo, que no va a sobrevivir más allá de 24 horas sin ser intervenido, o una oportunidad para subsistir de una muy pequeña y que va relacionada con el evento quirúrgico. También puede no estar relacionada con el propio evento quirúrgico. Entonces son maniobras, entonces de repente decimos maniobras heroicas, pues no son maniobras heroicas, son maniobras de última oportunidad. Ante esto tenemos algunos ejemplos como los aneurismas rotos, los traumas severos, y siempre será una emergencia. Aquellos pacientes que vienen sépticos, sumamente descompensados, e inclusive el riesgo de fallecimiento transoperatorio es muy elevado. ¿Sí? Y estos normalmente corresponden a una urgencia. A este tipo de pacientes se les clasifica como ASA 5 y se le agrega una letra E para evidenciar nada más que es una situación de urgencia. Hay quien le pone una E, quien le pone una U. El asunto es que es una emergencia o es una urgencia. Y esto ya nos hace entender que el paciente pues, va prácticamente a morirse al quirófano, ¿no? Si es que sobrevive, y también sus posibilidades de supervivencia postquirúrgica son. Aunado a esta o de la mano de esta, normalmente utilizamos la clasificación de Goldman. La clasificación de Goldman también nos va a servir para complementar esta valoración preoperatoria. Como ustedes se dan cuenta, en la clasificación de ASA es una clasificación muy sencilla que inclusive puede llegar a ser muy subjetiva, porque para mí puede o no estar descompensado un paciente o puede o no tener alguna relación con la enfermedad. Esto también es un poquito subjetivo, no hay una escala como tal de puntajes. Entonces yo puedo decir que es ASA 2, pero mi compañero puede decir que es un ASA 3 porque lo encontró más hinchado que yo, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo así muy abigarrado. Entonces, lo que nosotros tenemos es una valoración, que es la de Goldman, que esta sí viene a partir de 1977 como complemento de la escala de ASA. Les había yo pedido que buscaran la clasificación de Goldman. ¿Sí la buscaron, muchachos? ¿Sí la buscaron la clasificación de Goldman o no? Ok. Entonces la buscan, por favor. La idea era que la comentáramos, pero pues como ya vi que les interesó mucho, la buscan. Entonces, una vez hecho el puntaje de la clasificación de Goldman y en conjunto con la clasificación de ASA, vamos a tener una mayor certeza en la predicción de las probabilidades de un accidente mortal en el quirófano o de una complicación transoperatoria grave. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, Doc. Ok. Luego entonces, ya que combinamos ASA y Goldman, tendremos la capacidad de poder decirle al paciente cuál es su riesgo quirúrgico. En muchas de las ocasiones, pues las personas entienden de manera muy clara cuando les damos una escala numérica. Esto pues realmente es la sensibilidad que cada uno de ustedes pueda tener en comunicarle al paciente.
le pueden decir que tiene un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo muy alto. O le pueden decir, por ejemplo, por dar una escala numérica, del 1 al 10 tiene 2, tiene 5, tiene 7, tiene 9, tiene 10 y se va a morir de todas formas, entonces mejor ni lo creen. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes le den algún tipo de certeza o algún tipo de seguridad al paciente en cuanto a su riesgo quirúrgico. Aunado a esto, hay algunas otras cosas que también tendremos que considerar y que nos van a ir incrementando los riesgos quirúrgicos. Entre estos tenemos el riesgo de la enfermedad tromboembólica, y es aquella en la que se van a formar coágulos o trombos principalmente en las extremidades inferiores. Y estos, como ustedes saben, pueden migrar hacia la circulación mayor y terminar en una tromboembolia pulmonar, en un infarto del miocardio o en alguna otra situación pues, más grave, ¿no? Inclusive de esto, pues una enfermedad tromboembólica pulmonar aguda pues, puede matar al paciente en minutos. Por eso es importante considerarlo. ¿Sí? Los factores de riesgo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder evaluar factores de prevención de una enfermedad tromboembólica son la inmovilización en la cama por más de 7 días, por la éstasis venosa que se produce, y más si los pacientes tienen ya conocidos problemas de insuficiencia venosa periférica. En las damas, la ingestión de anticonceptivos orales también es un factor importante predisponente para la tromboembolia o para la enfermedad tromboembólica. La fibrilación auricular también es un factor, más que la insuficiencia cardíaca que viene ahí marcado en el número 3, la fibrilación auricular o el flúter auricular. Ese no solamente produce enfermedad tromboembólica en los vasos periféricos, es muy común que todo paciente que fibrila haga enfermedad de las venas de la circulación intestinal como la trombosis mesentérica. Entonces, pacientes que llegan a tener fibrilación auricular también tienen altas posibilidades de hacer una trombosis mesentérica. Y obviamente estas tienen un alto grado de mortalidad. A ver, permítanme tanto. Sí, si tengo una forma de dieta, condiciones, hay que estar monitoreando los PPH y los tiempos y solicitar el enviarle. Pues sí, también tiene la no lo voy a hacer así. Para que no me... Sí, ya sabía decir. Yo no y los es que no hay nadie, ¿verdad? Doc. ¿No te dejaron llave? Todo ni siquiera te dejo abierto así. Doc. Si no sabes qué, no te puedo dejar mi llave, pero antes dime qué hago. Vale. Listo, muchachos. Entonces les decía yo que todo paciente que tiene fibrilación auricular hay que suponer con casos de dolor abdominal, sobre todo en los pacientes adultos mayores que pueden llegar a tener una trombosis mesentérica. Otra de las causas es el traumatismo pélvico o de cadera.
esta es una situación que es relativamente común, este tipo de traumas, pero al hablar de trauma nos referimos sobre todo a las fracturas, no tanto al trauma. También aquellos pacientes que son intervenidos por alguna situación en la cadera incrementan de manera importante las posibilidades de hacer una enfermedad tromboembólica o una tromboembolia pulmonar, que sería el estadio más grave. Todos los pacientes que cursan con una obesidad mórbida mayor del 20%, de igual manera tienen el riesgo de presentar enfermedad tromboembólica por el sobrepeso y la dificultad en el retorno venoso. Las neoplasias, principalmente pulmón, páncreas o algunas digestivas como el colon o el estómago, y las enfermedades genitourinarias, estamos hablando de neoplasias. Dentro del aspecto metabólico, la deficiencia de antitrombina 3 y pues básicamente es eso. La policitemia con eritrocitosis o trombocitosis, ahí está mal escrito, o trombocitosis. Todos aquellos pacientes que por sus estados de sepsis empiezan a elevar su conteo de plaquetas, tienen altas posibilidades de hacer enfermedad tromboembólica a diferentes niveles. Entonces, en esos pacientes hay que estar muy al pendiente. Y es muy común que los pacientes que tienen una sepsis eleven su cuenta de plaquetas. Hemos visto pacientes con cuentas de plaquetas de 1.100.000, 1.200.000 cuando están muy sépticos. Y luego empiezan a hacer exactamente el fenómeno contrario. Empiezan a caer en una trombocitopenia. Y entonces de estar en 1.000.000, pues de repente te los encuentras en 60.000, 40.000, 30.000, 20.000 y siguen bajando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte también. Otra de las causas, y que es un antecedente importante, es una antecedente de enfermedad tromboembólica previa. Todo paciente que ya cursó con enfermedad tromboembólica previa de miembros inferiores o que ha tenido trombosis mesentérica segmentaria, tienen altas posibilidades de recidiva de las mismas. Y, por ejemplo, en el caso de la trombosis mesentérica, es muy común que sean extensas y que sean totales, y el paciente ya está fuera de cualquier manera. Pacientes que tienen homocistinuria, y de los más comunes, la insuficiencia venosa. Y esta, pues bueno, todos ustedes han visto a los pacientes que cursan con esas venas ahí varicosas en los miembros inferiores. En las mujeres que han tenido embarazos, sobre todo las multigestas, es muy común. Los pacientes que por sus actividades profesionales como los policías, los soldados, los guardias de seguridad, gente que está mucho tiempo de pie, los tenderos, por ejemplo, o los dependientes de algunas tiendas que los tienen parados todo el día. Me imagino que sí saben que hay algunos negocios, algunas, sobre todo en las grandes cadenas, en los que los empleados tienen prohibido sentarse durante su horario laboral. Entonces esos pacientes que se la pasan parados por tiempos prolongados o sentados igual por tiempo muy prolongado, son pacientes que desarrollan insuficiencia venosa de manera importante. A esto pues agréguenle a las embarazadas que ya habíamos comentado, que son las causas más comunes. ¿Sí? Entonces, pacientes que tienen trayectos varicosos o que es muy clara la insuficiencia venosa, son pacientes que son muy frecuentemente complicados con trombosis venosas profundas de miembros inferiores. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, establecer las medidas de prevención. ¿Cuáles van a ser nuestras medidas de prevención? En la actualidad se utilizan las famosas medias de compresión. Hay unas que se llaman medias TED, así TED, que son para enfermedad tromboembólica y que se las colocan pues ya prácticamente en todos los hospitales al paciente para favorecer el retorno venoso. Si no contamos con esas medias antitrombóticas, pues es muy fácil, hay que vendar los miembros inferiores hasta las rodillas o hasta las pantorrillas
de tal manera que igual se favorezca el retorno venoso. Y en casos muy especiales, como por ejemplo los pacientes que hacen fibrilación auricular, normalmente tienen o están anticoagulados o tienen antiagregantes plaquetarios, lo cual representa un problema porque hay que suspendérselos antes de la intervención quirúrgica. Y entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos con algún internista, un cardiólogo, para que nos digan con qué vamos a sustituir esa terapia de anticoagulación. Normalmente utilizamos las heparinas de bajo peso molecular como sustituto de los antiagregantes plaquetarios. Y en cuanto el paciente es como la enoxaparina, y en cuanto el paciente es candidato a reiniciar su terapia, si es que la tiene establecida, de manera inmediata se vuelve a reinstalar para evitar tener problemas de tromboembolia pulmonar. También tendremos que considerar algunos factores no cardíacos que también nos van a aumentar el riesgo de una enfermedad cardiovascular o una complicación cardiovascular. Y en estas pues tenemos toda una gama. Recordemos que todos los pacientes deberán ser individualizados para su manejo y preparación prequirúrgica. Pero siempre habrá que considerar el periodo neonatal, los prematuros y los pacientes seniles, una vez más, por la dificultad que tienen en adaptarse a los cambios bruscos o para poder lograr una homeostasis durante una exigencia fisiológica severa. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto, los viejitos, los pacientes obesos con obesidad mórbida o con un sobrepeso importante, ya que tampoco toleran los cambios fisiológicos bruscos. Y además los pacientes obesos son muy, como les dije, es muy frecuente que se presente la infección de la herida quirúrgica. Y el permanecer en tiempos, pues ya lo vimos, por permanecer con tiempos prolongados en cama también los hace mucho más susceptibles a la enfermedad tromboembólica. La diabetes mellitus. Ya habíamos comentado en otras ocasiones que la diabetes mellitus no es una causa como tal de complicación siempre y cuando el paciente venga bien controlado. Si el paciente diabético es el típico paciente que se toma la pastillita nomás cuando siente mal, cuando siente que ya le subió el azúcar, o porque hubo el cumpleaños y se tomó 1 litro de coca con las cubas o con las cervezas, y luego aparte se comió el pastel y se comió la gelatina y todo eso, y se toma la pastilla, pues es un paciente que está mal controlado. Y eso sí, son los pacientes que nos pueden generar, no nosotros, sino ellos mismos incrementan su riesgo quirúrgico. Por lo tanto, es muy importante que el paciente esté bien controlado antes de ser intervenido, excepto obviamente en los casos de urgencia. Si el paciente está en urgencia y es obligado a operarlo, pues ahora sí que como esté de compensado o de descompensado, pero también tendremos que estar muy al pendiente para prevenir las complicaciones de la descompensación. Entonces, no le tengan miedo al paciente diabético, el asunto es nada más que esté controlado o lo tenemos que controlar antes de ser intervenido si es que su padecimiento lo permite. También tenemos que tener mucho cuidado con las enfermedades respiratorias, porque pues bueno, los 3 sistemas principales que nosotros tenemos que tener muy compensados antes de entrar a la cirugía son el cardiológico, el respiratorio y después el metabólico. Y bueno, en esta parte pues interviene también los riñones. En los casos de enfermedad respiratoria aguda, ustedes ya lo saben, la cirugía electiva es altamente recomendable que se suspenda, ya que son pacientes que pueden acumular flema, hacer atelectasias pulmonares o llegar a realizar, o más bien llegar a complicarse
con la presentación de neumonías. Por lo tanto, si las condiciones del paciente lo permiten o la enfermedad del paciente lo permite, la cirugía se suspende y se reprograma hasta que ceda el cuadro respiratorio agudo. Sin embargo, cuando es paciente epocoso, que le hagamos lo que le hagamos no va a mejorar, igual que la diabetes, igual que los cardíacos, pues hay que tratar de llevarlos a la mejor condición para ser intervenidos. Y esto pues ya dependerá del paciente para saber si le tiene que haber neumología, si le pruebas respiratorias, etcétera, etcétera. Pero como mínimo debe ser evaluado por un internista. Los renales, que es una enfermedad que es cada vez más común, entonces los pacientes que están en insuficiencia renal crónica con tratamiento sustitutivo de la función renal como hemodiálisis o diálisis peritoneal, igual deben entrar lo más compensados posible. Sabemos que estos pacientes por su patología de fondo cursan con anemia crónica, pero pues habrá que llevarlos a la mejor cantidad posible de hemoglobina antes de ser intervenidos, una vez más, si las condiciones lo permiten o si la cirugía no es una urgencia. Los pacientes que cursan con enfermedad renal aguda, pues habrá que estar listos también para compensarlas o iniciar terapia sustitutiva de la función renal hasta que el paciente se recupere de la insuficiencia renal aguda y pueda abandonar el tratamiento sustitutivo. De otra manera, vamos a tener un paciente que va a acabar con insuficiencia renal crónica. Aquí es muy importante tener un buen control de electrolitos, de azuados y el equilibrio ácido-base para evitar que nos entre en una acidosis renal crónica, que normalmente se entra en una acidosis urémica. ¿Sí? En la actualidad, bueno, pues ustedes lo saben, hay un incremento importante del uso de todas las drogas recreativas y pues hay también la ingesta de algunos medicamentos que a veces no los tenemos contemplados. Entonces, en el caso de la droga recreativa, habrá que esperar a que pasen los efectos, si es posible, y la patología lo permite, los efectos de la intoxicación. En caso contrario, pues el estómago se tendría que vaciar, sobre todo en la cirugía de urgencia. Una vez más, la cirugía de urgencia, pues tenemos que entrar al paciente prácticamente como va, con todos los riesgos que tenga, pero obviamente hay que informárselo tanto al familiar como al paciente de cuáles son los riesgos y los porqués, para que ellos en un momento dado puedan tomar su decisión. Además de que existe, cuando vienen con estómago lleno por intoxicación etílica, riesgo importante de broncoaspiración. Y el embarazo, que si bien no es una patología como tal, aunque las mujeres se alivien, el embarazo es un estado fisiológico que requiere de una gran demanda de atención. Solamente que sean urgencias absolutas o que la patología no pueda ser susceptible de esperar hasta la resolución del embarazo, la recomendación es que la paciente embarazada no se intervenga. Sin embargo, pues las embarazadas también les puede dar apendicitis, les puede dar colecistitis, se les pueden estrangular las hernias, etcétera, etcétera, etcétera. En la actualidad, en todos los hospitales en México, por norma, existe una cosa que se llama código Mater. El código Mater, a lo mejor ustedes en alguna ocasión escucha que lo usan en el hospital, se trata de una situación de origen obstétrico en la que el binomio, que es la madre y el producto, pueden estar en peligro, pero esto va más encaminado a la preservación de la vida de la madre, por eso se llama código Mater, porque el esfuerzo principal va encaminado a la supervivencia de la madre, aunque pues también va incluido el producto. Sin embargo, en caso de tener que tomar alguna decisión de esas muy difíciles
de decir a quién voy a salvar, siempre se privilegia la muerte. Digo, para la familia perder un producto pues es una situación muy dolorosa como para todos y a veces, sobre todo cuando son productos valiosos, son productos de inseminación artificial, productos de embarazos muy difíciles, muy complicados, que el perder a un producto pues siempre es una situación muy lamentable y muy dolorosa para cualquier mujer o para cualquier familia. Sin embargo, los esfuerzos van encaminados a la supervivencia materna. Entonces, toda operación deberá ser programada para después de la reproducción del embarazo. Una vez más, si las condiciones de la paciente, de la enfermedad o del propio embarazo lo permiten. Por ejemplo, las pacientes que cursan con enfermedad hipertensiva del embarazo, pues hay que desembarazarlas lo más pronto posible. Y es una enfermedad que viene pues, de la mano del embarazo, ¿no? Pero como les dije hace rato, y si le da apendicitis en la semana 28, en la 30, hay que operarlo, porque si no, ni mamá ni bebé. Pues bueno, es una condición que también es complicada, sobre todo también porque el crecimiento uterino impide una buena movilización de las vísceras abdominales para la resolución de las patologías. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, Doc, yo nada más tenía una duda con ¿Sí? respecto al abordaje que se hace al paciente para evitar la presencia de esta enfermedad trombótica cuando se colocan pues los vendajes en los miembros inferiores. ¿Cuál es el principio fisiológico por el que se evita dicha formación o bueno la enfermedad como tal? ¿A ti como a qué te suena si le pongo vendas o le pongo medias? Y se los dije. Pues precisamente para la compresión, pero No, no es la compresión. mm, Y les dije por qué. ajá, no, es que en ese punto la verdad no capté muy bien la cuestión fisiológica del Para favorecer el retorno venoso. Ujú. Estamos considerando, a ver, ahora haz tu pregunta. Sí, en este caso hay un buen retorno, pero si el paciente, por ejemplo, ya tiene, no sé, la formación de un trombo o algún elemento que pudiera, eh, bueno, desprenderse y dirigirse a algún otro lugar como corazón o cerebro, ¿qué tan efectivo podría ser entonces ya el uso de ese vendaje? Es efectivo, la idea es favorecer el retorno venoso. Debemos considerar que el daño endotelial ya está generado. Al disminuir el retorno, más bien al disminuir la éstasis venosa y favorecer el retorno venoso, vas a mejorar la circulación en el retorno y vas a disminuir el tiempo que la sangre pueda estar en el vaso con una circulación muy lenta. Como hay daño endotelial, se genera el trombo y eso es lo que pasa, ahí se genera el trombo. Cuando tú le pones las medias o le vendas, lo que estás favoreciendo es la disminución del tiempo que la sangre permanece eh, dentro de esos vasos que ya están dañados, que tienen daño endotelial. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Sí, Doc. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, es que la verdad, ahí sí me surgió la duda también, porque ya tiene un tiempo que leí, bueno, no leí como tal, solamente observé el título de un artículo que mencionaba que no habían encontrado eh, en recientes observaciones un efecto pues relevante al momento de utilizar el vendaje y que también en algunos casos era necesario el uso de algún
anticoagulante, pero la verdad no lo revisé ampliamente como para poder mm, observar esas conclusiones, ¿no? Hace tiempo se dijo que si el paciente no tiene, a lo mejor eso se refería, que si el paciente no tiene factores de riesgo, el vendaje de las piernas realmente no favorece ni genera ningún beneficio. Entonces, ponerle un vendaje a un paciente que no tiene insuficiencia venosa no le va a servir ni tampoco la colocación de las vendas. Ahora, si es un paciente que ya tiene antecedentes de haber sufrido una enfermedad tromboembólica, sí vale la pena ponerle las vendas porque, insisto, van a favorecer el retorno venoso. Esto, por supuesto, que no es una garantía de que el paciente no vaya a recidivar. De hecho, es muy frecuente que el paciente que ya tuvo una tromboembolia o una enfermedad tromboembólica recidiven y con mayor intensidad. Aunque cuando hay enfermedad tromboembólica normalmente se establece circulación colateral, siempre será un riesgo. En los pacientes en los que cursan con antecedentes de enfermedad tromboembólica o que tienen una insuficiencia venosa ya detectada, diagnosticada o en manejo, sí se recomienda la utilización tanto de vendaje como de medias elásticas que favorezcan el retorno venoso. Hay algunas cirugías, por ejemplo, las pacientes que están en posición ginecológica, por los sitios donde se apoya la extremidad, que pueden generar estasis venosa. En esos pacientes también se recomienda el vendaje hasta las rodillas para disminuir el retorno y además el propio peso de la pierna sobre la piernera puede provocar compresión y disminución en la circulación. En esos pacientes está justificado. El manejo de todo paciente que ya tuvo una tromboembolia o una enfermedad tromboembólica en extremidades inferiores, de inicio es con anticoagulación. Todo paciente que lleva una enfermedad tromboembólica es manejado con anticoagulación formal. Esto quiere decir que nuestro tratamiento va encaminado a aumentar los tiempos de coagulación, que es como lo medimos, a través de la ingesta de algún tipo de anticoagulante. De manera tradicional se ha utilizado la warfarina o la cenocumarina. Con el advenimiento de los nuevos anticoagulantes, entre los que se cuentan la Pixaban y el Rivaroxaban, que son terapias un poquito menos agresivas en cuanto a que son más fáciles de controlar las cifras de alargamiento de los tiempos, pues estos han venido a empezar a querer sustituir a la cenocumarina y a la warfarina. Sin embargo, una cajita de cenocumarina o de warfarina en similares te cuesta 30 o 50 pesos, bueno, ponle tú 100 pesos. Y una caja de Apixaban o de Rivaroxaban te cuesta entre 1,500 y 2,000. ¿Qué crees que sea más fácil manejar para un paciente? Lo más económico. Pues obviamente todo el mundo va a ir por lo más económico, que no es el más, que es igual de efectivo, pero tiene un poquito de menos control en cuanto a la dosificación. Y al final de cuentas hacen lo mismo. Es más noble la Apixaban y el Rivaroxaban, por supuesto, son medicamentos de última generación. Y ya vienen otros por ahí en camino, ¿no? Pero si yo quiero evitar que mi paciente vuelva a formar coágulos y es un paciente que no cuenta con un servicio de gastos médicos que le va a cubrir el medicamento, o que es un paciente que no tiene seguridad social, como por ejemplo los pacientes que vienen a la Secretaría de Salud, que no cuentan con seguridad social, habrá quien sí pueda pagar cada mes una cajita de 1,500, 2,000 pesos, y va a haber para quien definitivamente sea un gasto prohibitivo, porque compran el medicamento o comen, ¿no? Y entonces acabamos utilizando lo mismo. A eso es a lo que se refiere. Después de 6, 8 meses,
ya se puede retirar la anticoagulación como tal. Y entonces empiezas a manejar, pues estarte picando todos los días para una heparina de 40 o de 60 miligramos diarios, está muy cañón. Pues le empiezas a dar aspirina o le empiezas a dar algún otro clopidogrel, por ejemplo, o algún otro antiagregante plaquetario. Pero el hecho de que haya tenido ya una enfermedad tromboembólica lo predispone de manera importante a repetirlo. Si va a ser un paciente que va a ser intervenido y va a estar con poca movilidad, esto se incrementa todavía más. Y entonces ahí es donde se sugiere que se utilicen las heparinas de bajo peso molecular. Y la que más utilizamos es la enoxaparina. Y ahí tú ya decides si le pones 40 o 60 miligramos. A eso es a lo que se refiere ese artículo. Sí, Doc, gracias. Pues creo que sí, ¿no? En efecto, ya con lo que me comenta, pues sería para esos pacientes que no tienen esos antecedentes y ahí sí no Claro. se vería un... Y a lo mejor ahí lo que ellos estaban buscando, habría que ver el título del artículo, era la utilidad o no en pacientes que ya tienen antecedentes de tromboembolia, darles nada más un anticoagulante preventivo y ponerles venda o no ponerles venda. A lo mejor eso era por donde iba el artículo, por lo que me comentas. Sí, Doc, gracias, lo voy Pues a sí, revisar. me dices para ver, pues a lo mejor hay algo interesante, ¿no? Sí, sí, Doc. Bueno, continuando con esto, muchachos, también tenemos que tomar en cuenta la insuficiencia suprarrenal, que afortunadamente no es una situación común, pero se puede dar. Y entonces, todo paciente que está con insuficiencia suprarrenal, aunque lleva tomando esteroides por mucho tiempo, la suspensión brusca nos puede generar una descompensación importante por falta de ACTH. Por lo tanto, tenemos que estar muy al pendiente para iniciar la sustitución. Normalmente están con prednisona o con algún otro meticorten o algún otro de los esteroides. Habrá que estar al pendiente para corregir esa falla. Normalmente la corregimos con hidrocortisona, que también es otro esteroide, y con eso evitamos que el paciente nos haga una crisis, que nos caiga en hipotensión, fiebre, choque y colapso circulatorio. Entonces, eso también hay que tenerlo muy en mente. ¿Sí? Si es factible, tanto en las urgencias como en la cirugía, pero principalmente en las urgencias, pues hay que recabar la mayor información en cuanto a alergias, medicaciones vigentes, obviamente la última comida y la ingesta de líquidos, y si es factible, conocer el motivo del evento que ocasiona la urgencia. Si le dieron si tuvo una herida por arma de fuego, o por arma blanca, o fue un choque, bueno, pues habrá que tratar de saber más o menos el tiempo transcurrido entre la lesión y la resolución quirúrgica. Cuando nosotros ya tenemos determinado que nuestro paciente es quirúrgico, ya sea urgente o sea programado, pues lo que sigue es comunicarle al paciente qué cirugía le vamos a proponer, qué riesgos tiene, si va a haber amputación, mutilación, alteraciones funcionales, etcétera, etcétera. Y si el paciente les dice, sí, pero no me quiero operar, también que tenga muy bien explicado y muy claro cuáles van a ser las consecuencias de no ser intervenido. A todo esto, pues en la actualidad, ustedes ya lo comentamos la vez pasada, ya han escuchado hablar del famosísimo consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento legal en la que se hace constar que el paciente está enterado, que tiene pleno conocimiento de lo que le vamos a hacer, por qué se lo vamos a hacer y qué complicaciones puede haber.
El consentimiento informado es un documento médico legal que tiene que estar obviamente anexado al expediente clínico y en el que debe ser firmado por 2 o más miembros de la familia del paciente. Esto es, que deberá firmar el paciente y 2 testigos, que es lo que se pide. Situación que en la mayoría de los casos nunca se cumple. Si acaso firma un familiar, pero rara vez o difícilmente firman los 2 testigos. Esto es también un poquito porque a veces no viene más que con un familiar, tanto en los programados como en las urgencias, o porque nosotros mismos no pedimos las firmas correspondientes. En este documento también deberá ser dado a conocer el riesgo quirúrgico para el paciente. Por lo tanto, no debemos perder de vista que el consentimiento informado es una autorización legal en la que si el paciente no puede tomar la decisión por sí mismo, tiene que haber un representante legal que puede ser el familiar más cercano, que es quien normalmente lo toma. Esposa, hijos, amigos, novios, etcétera, etcétera, ¿no? Novios, novias, no sé. Quien acompaña al paciente en ese momento y también si el paciente está en condiciones de delegar esa responsabilidad a alguien. Tenemos la obligación de aclarar todas las dudas que el paciente o sus representantes legales pudieran tener. Pero, una vez más, el paciente tiene la prerrogativa o tiene el derecho de solicitar la famosísima segunda opinión y se le tienen que dar las facilidades para que ésta se haga. Lo que en algunas ocasiones hacemos es que le decimos al familiar que pide la segunda opinión, le haga su médico, pero no hay acceso al expediente. El médico viene, evalúa al enfermo y en base a esa opinión, el que diga, si tiene alguna duda, que se acerque al médico tratante y el médico tratante pues le dirá, está en estas condiciones, tiene esto, tiene el otro, ¿no? Pero normalmente no le permitimos el acceso al expediente. También tiene, una vez más, ya lo comentamos, la facultad de aceptar o rechazar el tratamiento. Obviamente si lo rechaza, pues habrá que ser muy claros en el expediente en que el paciente rechaza ser tratado de X o Y padecimiento. Deben recordar, muchachos, que de todo esto debe quedar la constancia escrita en el expediente clínico. Si acepta, pues obviamente tendrá que firmar las autorizaciones. Y si no acepta, nosotros dejar constancia y pedirle al paciente que él firme que no acepta. No es raro también que los pacientes en algún momento digan, es que no le voy a firmar. Bueno, tampoco nos vamos a poner a pelear con el paciente. Hacemos nuestra nota y dejamos constancia de que el paciente se le propone el tratamiento X, no lo acepta y tampoco acepta firmar. Y ahí sí es importante que firmen 2 testigos. ¿Por qué? Porque si se genera algún tipo de reclamo, el hecho de que haya 2 testigos, pues es un punto a favor para cualquier aclaración. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos claros, muchachos? ¿Sí, muchachos? ¿Vamos? Sí, Habrá que apegarse, y una vez más van a tener que revisar la NOM del expediente clínico, a lo que pide la NOM del expediente clínico en cuanto a todo lo referente al consentimiento informado. En la actualidad se maneja consentimiento informado para internamiento, consentimiento informado para tratamiento
consentimiento informado para transfusión, ya que pues, hay pacientes que por sus creencias religiosas no permiten de ninguna manera ser transfundidos, me estoy refiriendo específicamente a los testigos de Jehová, y ellos normalmente cargan un documento que le dicen directriz, o se llama directriz, en donde dicen que ellos no aceptan, que son testigos de Jehová, lo entregan firmado y normalmente te lo entregan firmado por 2 testigos, diciéndote no me pongan sangre aunque me muera. Y los deslindo de cualquier responsabilidad en el caso de que me muera por sangrado. Ahí hay una polémica muy fuerte porque por un lado respetamos los deseos del paciente, pero por el otro lado tenemos el aspecto legal que dice que estamos obligados a transfundir al paciente y en eso va de por medio la vida. Ahí es una situación pues entre moral y legal. Pues hay que tener ahí cuidado, ¿no? La ley dice que tenemos que transfundirnos y no tomar en cuenta las preferencias religiosas. Sin embargo, insisto, pues habrá quien sí lo haga. Eso ya es una decisión muy personal. Y entonces les repito que hay que hacer un consentimiento informado por cada cosa que se considere necesario. Entonces, hay que hacer tantos consentimientos informados como sea necesario. Si le van a poner una solución, hay que les firme consentimiento informado. Si le van a poner un catéter central, que les firme consentimiento informado. Si van a hacer algo que tenga algún riesgo, que les firme consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no lo dejen pasar, muchachos. En la actualidad, esto del consentimiento informado es uno de los aspectos que más revisan cuando hay algún tipo de controversia, ¿eh? Que venga el consentimiento firmado, el consentimiento informado firmado por el paciente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Doc. Sí, Ahora, esta también es una parte importante. En toda aquella intervención en que se afecten las funciones sexuales o reproductivas, preferentemente deberán ser autorizadas por la pareja. Por ejemplo, el SEA de próstata es hormonodependiente. Una de las cosas que se hacen en el tratamiento es la castración química. Entonces se les dan pues, algunas sustancias para impedir la producción de hormonas. Evidentemente el paciente va a quedar con impotencia. Estamos hablando de un hombre en este caso, ¿no? Evidentemente el paciente va a quedar con impotencia. A ese tipo de paciente hay que decirle, fírmeme el consentimiento informado, porque no puede darse el caso de que el tratamiento no haya sido muy claro, el paciente queda con disfunción eréctil y después vienen los reclamos porque usted nunca me dijo que yo ya no iba a poder tener vida sexual. Y entonces es cuando sale el papelito del consentimiento informado firmado por pareja o firmado por 2 testigos. El hecho de que sea la pareja o no, pues ya es un testigo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? ahí vamos, Doc. Ahí vamos. Si son urgencias y el paciente no está en capacidad de autorizar, se debe hacer una nota que quede asentada en el expediente, obviamente, en donde se explican las condiciones del paciente, el porqué de la incapacidad para poder autorizar o no, y tenemos que ser muy claros en cuál es la urgencia de la cirugía. Normalmente,
Son pacientes que vienen politraumatizados o que vienen sépticos, que están inconscientes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que ahorita se está dando mucho por el aumento de las motos, los traumas cráneoencefálicos en accidentes de motociclistas. Generalmente llegan solos, inconscientes, con un trauma cráneoencefálico y con un megahematoma. Y hay que operarlos o se los carga el payaso. Entonces, lo que hacemos es que ponemos una nota en donde se diga que el paciente viene inconsciente, intoxicado o no por X o Y. Se aclara que el paciente no está en condiciones de tomar decisiones, que no hay familiares para autorizar la intervención quirúrgica y sobre todo, y eso es lo más importante, que si no se interviene en el corto plazo, el paciente va a fallecer o se pone en peligro la vida. Por lo tanto, la decisión se toma así. Y entonces yo dejo bien asentado en el expediente que o lo opero o se muere. Y como no puedo esperar a que llegue la familia, lo pasas a quirófano así. Pero te tienen que firmar 2 testigos médicos que avalen que efectivamente las condiciones del paciente eran las que yo estoy diciendo en la nota. Obviamente, pues esto se corrobora con la nota de enfermería, el ingreso al hospital de parte de la ambulancia, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos, a lo que voy es que sí hay manera de resolver esa situación cuando la vida del paciente está en peligro inmediato. Pero siempre debe quedar registrado. ¿Vamos claros, muchachos? Sí, doc. ¿Sí? Sí. También tenemos que hacer una nota preoperatoria que igual viene basada completamente en la NOM 004 y que debe llevar los requisitos mínimos que piden ahí. Y entonces quien debe hacerla es el cirujano y que debe contener como mínimo la fecha y la hora de la elaboración, el nombre y los datos generales del enfermo sin abreviaturas. Aquí hay que tener cuidado porque luego hay, sobre todo las mujeres, que se llaman María, pero en sus documentos vienen como MA, no como María. Porque el oficial de registro civil, cuando la registró, pues le dio flojera escribir María y puso Ma de Los Ángeles. Y el nombre legal de la señora es Ma de Los Ángeles, aunque todo el mundo la conozca como María de Los Ángeles. ¿Sí queda claro? Entonces, sin abreviaturas. Va el diagnóstico preoperatorio y la operación propuesta. Ejemplo, colecistitis, operación propuesta, colecistectomía. En este caso, ya hay apendicitis, la colecistectomía abierta y colecistectomía laparoscópica. También se trata de colocar. Si es una urgencia, hay que marcar que es una cirugía de urgencia. Tu riesgo quirúrgico con Asa y Goldman, o uno de los dos, pero tiene que llevar a fuerza. La referencia a la autorización de la intervención, esto es agregar el consentimiento informado o asentarlo en la nota. Y después de eso viene lo que nos interesa. Las órdenes preoperatorias. Como regla general, esto es una guía, muchachos, también, para que sistematicen sus indicaciones y no nada más sirven para la cirugía, sirven para cualquier manejo que ustedes establezcan. Entonces, primero, ¿mi paciente va a comer o no va a comer? Si va a estar en ayuno, ¿cuánto tiempo? Y si va a comer, ¿qué va a comer? Líquidos, dieta para diabético, dieta para nefrópata, dieta para hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. Si necesito preparar a mi paciente con un ayuno determinado, pues también indicar el ayuno. Si mi paciente requiere de alguna preparación especial de piel, aparte del baño,
Si necesita rasurarse la región que vamos a operar o no. Por ejemplo, el pubis, en el caso de una hernia inguinal. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo antes y hasta dónde se tiene que rasurar? Le tendremos que indicar al paciente cómo va, aunque esto lo hacen las enfermeras, si nosotros requerimos de algo en particular, asentarlo, pero ya sabemos que el paciente debe ir sin ropa interior, con su bata de hospital, sin cosméticos, tanto para hombres como para mujeres, sin cosméticos, sin uñas postizas, sin esmalte de uñas, y retirarle todas las prótesis o los postizos que pudiera llevar. Prótesis de caminar, por ejemplo, las, ¿cómo se llama? Las dentaduras postizas, los puentes removibles, lentes de contacto y no llevar ningún objeto de valor, anillos, pulseras, aretes, collares, etcétera. ¿Sí? Y aquí viene lo que estábamos discutiendo hace rato. El paciente debe llevar como mínimo botas y si son pacientes con un riesgo tromboembólico, medias antitrombóticas o vendajes elásticos. Todo esto lo checa enfermería, pero no está de más que ustedes lo verifiquen o inclusive que lo supervisen. Las venoclisis deben estar completamente permeables con catéteres gruesos que permitan paso de volumen rápido o de sangre. Si se requiere colocar catéter, habrá que hacer un acceso central como la punción subclavia y no se les olvide que la complicación más común de la punción subclavia es el colapso pulmonar. Por lo tanto, todo paciente al que se le pone un catéter central se toma una tele de tórax con dos objetivos. El primero es ver que no se haya lesionado, que no haya colapso pulmonar, y el segundo es ver el sitio de colocación del catéter. Hay que vigilar que no se nos hagan hematomas de cuello, que el catéter esté dentro de la luz para que no estemos poniendo, no vayamos a provocar un ¿cómo se llama? Un neumotórax, un kilotórax o algo por el estilo. ¿Sí? Si nuestro paciente requiere de alguna preparación especial, estas son las más comunes, pero bueno, habrá que considerar que habrá que tomar en cuenta cada una de ellas. Entonces, en algunos casos se requiere de preparación psicológica, sobre todo en algunos pacientes, por ejemplo, que van a ser sometidos a amputaciones, que cursan con estancias prolongadas hospitalarias para prevenir la depresión, principalmente. Hay que verificar que nuestros productos hemáticos estén vigentes y en existencia. Eso de que ahí deben de estar no funciona, muchachos. Hay que ir a ver que efectivamente estén tipados, cruzados y disponibles para el paciente, sobre todo desde la intervención quirúrgica. ¿Sí? En el caso de que se requiera, pues el paciente tendrá que vaciarse el estómago, principalmente en aquellos pacientes que tienen una presencia de ingesta de comida reciente o líquidos recientes, y aquellos que no hayan cumplido o hayan roto el ayuno, sobre todo si son cirugías urgentes. Si son cirugías programadas, pues lo que más vale la pena es esperar a que se haga la digestión. En líquidos son de 6 horas en promedio y en sólidos de 8 horas antes de pasar al paciente a quirófano para evitar la regurgitación y por lo tanto la broncoaspiración. Si no se puede esperar, pues bueno, habrá que colocar una sonda de Levy para vaciar el estómago o hacer lavado.
¿sí? Si es necesario, habrá que poner sondas vesicales con dos objetivos. El primero es mantener la vejiga vacía durante la cirugía, que no impida al cirujano hacer una buena exploración. Y la segunda es llevar un buen control de líquidos y de la función renal. Por lo tanto, no solamente se utiliza para que el paciente orine, sino también esa es la otra función. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay lesiones genitales o lesiones uretrales, principalmente en el varón, se pueden utilizar las sondas como férulas y se quedan 20-21 días antes de hacer cualquier tipo de cambio. Ya lo habíamos visto esto, en el hombre se recomienda que sean calibres de 16 a 18 French y en las mujeres de 14 a 16 French. Si vamos a intervenir colon, tenemos que preparar el colon a manera de que esté libre de restos de excremento y además hacer un barrido mecánico para disminuir la cuenta de colonias bacterianas al interior de la luz del colon. Por lo tanto, tenemos dos métodos. El primero es el enema evacuante, en el que se debe efectuar mediante una solución jabonosa. Antes se preparaban con antibióticos, ya prácticamente no se utiliza, para que el arrastre mecánico reblandezca y extraiga todo el material fecal que pudiera haber dentro del colon. Como es un procedimiento que es molesto y cómodo para el paciente, pues hay que hacerlo por lo menos 24 horas antes de la cirugía. Antes de eso no tiene ningún caso. El paciente deberá tener dieta. Permítanme tantito, muchachos. Gracias, buen fin. Gracias. Entonces les decía, muchachos, que ¿en qué me quedé? Se me fue la onda. El tipo de dieta para Sí. paciente. Al paciente se le interna 24 o 48 horas antes. Evitamos todo tipo de dieta sólida. Se le deja dieta líquida, si es que está en condiciones de comer. Dieta líquida, se canaliza y le iniciamos los enemas. ¿Por qué se canaliza? Por dos razones. La primera es que como le vamos a estar pasando agua, o más bien le vamos a estar pasando los enemas, el paciente se va a deshidratar una parte. Como ya no le vamos a poder estar dando tanto líquido, aunque ahorita todavía tenemos el tracto digestivo intacto, pues lo empezamos a hidratar por vía endovenosa. La siguiente utilidad es que a través de esta vía endovenosa vamos a empezar a utilizar antibiótico profiláctico. Normalmente se les prepara con una cefalosporina de tercera generación más metronidazol a fin de que la cuenta bacteriana del colon disminuya y evitar contaminación en el caso de que se tenga que abrir el colon. En la actualidad se utilizan algunos productos, uno de los nombres comerciales es el Nuliteli, que lo que producen son diarreas severas profusas con la intención de dejar limpio todo el tracto digestivo. Entonces, se le da normalmente 24 horas antes de la cirugía para que el arrastre disminuya una vez más la flora bacteriana y además, para que disminuya la flora bacteriana y además arrastre todos los restos de materia fecal que pudieran quedar. En algunos casos, inclusive, este tipo de preparación se hace para los pacientes que van a ser sometidos a colonoscopías, colotax o colon por enema. Entonces, me parece hospitalizado, nada más se le dan este tipo de soluciones, que uno de los nombres comerciales es el Nuliteli, para que el colon vaya bien. Contraindicado los enemas en pacientes con abdomen agudo,
o con obstrucción intestinal. En esos dos casos está totalmente contraindicada la utilización de enemas evacuantes. Si es una obstrucción intestinal, pues lo que van a hacer es con el aumento de la presión intraluminal del colon, pues lo van a perforar, y si no estaba perforado, pues ustedes se van a encargar de perforar. Y si ya tiene datos de irritación peritoneal y no tenemos claro el por qué, el paciente ya no requiere de ser preparado, hay que operar. ¿Sí? ¿Vamos claros aquí, muchachos? Sí, doc. ¿Sí? Bueno. Los antibióticos profilácticos también se llegan a utilizar. Normalmente se utilizan antibióticos de amplio espectro como las cefalosporinas de tercera generación. El antibiótico profiláctico, su intención es la de evitar una infección, pero no es porque esté un cuadro infeccioso activo. Como la idea es nada más evitar una infección y por eso es profiláctico, solamente se aceptan 2 o 3 dosis y después de eso se suspende. Deben ser administrados prácticamente cuando el paciente va ingresando a quirófano para que su pico máximo sea durante el tiempo de la cirugía. Y no debe ser utilizado, insisto, por más de 24 o 48 horas. Hay que corregir antes de operar a un paciente todos los estados que se pueden agregar, como choque, anemia, deshidratación, desequilibrio electrolítico, insuficiencia renal, cardíaca, ketoacidosis diabética, descompensaciones metabólicas, etcétera, etcétera. Y si el paciente viene programado, pues deberemos tener la suficiente anticipación para suspender algunos medicamentos, como son todos los inhibidores de la función plaquetaria, los que ya dijimos, el clopidogrel, el enoxaparina, etcétera, etcétera, y el ácido acetilsalicílico. Este debe ser suspendido como mínimo entre 5 y 7 días previos a la intervención quirúrgica